estando ya presente Cristo, estando ya presente, Él ya está presente. Entonces aquí les dicen Hebreos. Voy a utilizar Reina Valera como versión bíblica, la versión 1960. Y dice allí en el 11, los 10 primeros habla de allá, del tabernáculo. Muy bien. Entonces dice el 11. Pero estando ya presente Cristo, y de ahí salió el título de la prédica, Él ya está presente. Él está vivo. Sumo sacerdote de los bienes venideros. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo que está en ¿dónde? En los cielos, no hecho por manos humanas. Y ahí dice, no hecho de manos. Es decir, no es de esta creación humana. Ese no es el tema. Porque está ya presente Cristo. O sea, está diciendo, estando ya Cristo no necesitamos tabernáculos. No necesitamos ni ese lugar, ni el de sacrificio, ni el propiciatorio. Ya no es necesario. ¿Por qué? Porque Él es el perfecto tabernáculo y no es hecho de manos humanas. Verso 12. Y no por sangre de machos cabríos ni becerros. Ayer lo vimos, que era lo que se sacrificaba ahí en el, apenas entregaban o un becerro o entregaban eso, un macho cabrío ahí para que lo sacrificaran. Y dice, no, no es por esa sangre de esos animalitos, sino por su propia sangre. Fue por la sangre de Jesús. Él murió ahogado en sus líquidos. A él se le estalló el corazón. Por la sangre de Jesús. Entró una vez, para siempre en el lugar santísimo, ahí en el cielo. Una vez y para siempre. Habiendo obtenido eterna redención, ya lo redimió. El precio que él pagó para que usted fuera redimido. Redimido significa comprado para dejar de ser esclavo. Eso significa redimido. Redención significa ser comprado para dejar de ser esclavo. Quiere decir que Jesús lo compró a usted con su sangre. Él pagó el precio. ¿Cuál? Su sangre, para que usted ya no sea más esclavo del pecado. Eso es lo que significa redención. Habiendo obtenido eterna. Y fuera de eso es eterna, no es temporal. Eso no es para estar cada rato, redime. No, ya lo hizo. Porque si la sangre de los toros, de esos becerros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, ahí santificaban, cubrían el pecado por un año. Dice el verso 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Si eso lo hacía la de esos animalitos por ese periodo de un año, ¿cuánto cree usted que más la sangre de Cristo? ¿O es que vale más la sangre de los animales para seguir en actividades religiosas, místicas, ahí haciendo ritos, que esto, que el sacrificio, que suba a Monserrate, que se flagele, que haga esto? ¿Usted cree que eso vale más? Aquí dice, más que la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, porque él no cometió pecado. No tenía ni una sola mancha, nada, ni un solo pecadito, pero él se ofreció a sí mismo, por nosotros, por ti y por mí, para que limpiara vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Y aquí toca un tema importantísimo. Las obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? Todo eso que yo creo que, ay, que venga, que voy a dar, que voy a visitar a los enfermos, que voy que van a hacer todos esos actos religiosos, todos esos sacrificios, todo eso, me voy de rodillas, me flagelo, voy a hacerle aquí un ayuno de 40 días, de 21 días aquí. Dice, todo eso son obras muertas. Limpiar a vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Usted le sirve al Dios vivo no con obras. Usted le sirve al Dios vivo siendo un buen hijo. ¿Qué es un buen hijo? El que le cree y le obedece, no con obras. Ay, yo hice esto bueno, pero por otro lado, para allá en su conciencia, esto que dice, no se la ha dejado limpiar. Eso es lo que está hablando. Así que, por eso, Jesús es el único mediador de un nuevo pacto. Este nuevo en el que vivimos, no en el anterior, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. ¿Cómo se redimían la remisión de las transgresiones de los pecados? A través de la muerte de estos animalitos, porque la paga del pecado es muerte.
En el Antiguo Testamento llevaban esa paga de pecado los animalitos, esos que habla aquí. Para nosotros los hijos de Dios también, la paga del pecado es muerte, solo que no la llevó un animalito, la llevó Jesús y le costó su sangre. También fue igual. Dios no cambia, la ley es la misma. La paga del pecado es la muerte, solo que en el caso suyo y en el mío, quien llevó esa muerte de nuestros pecados fue Jesús, el que no pecó, el que no tenía mancha. Entonces, bajo el primer pacto, los llamados recibían la promesa de la herencia eterna. Pero donde hay testamento, ¿cierto? Que hablamos de Antiguo Testamento y ahora un Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, es necesario que intervenga muerte del testador. O sea, para los herederos reclamar su herencia, ¿qué tiene que pasar? Pues que el que hace el testamento se muera, ¿sí o no? Porque si está en vida, ¿de quién es todo? De él, del dueño. Para que le quede a los herederos, ¿qué tiene que pasar? Que el dueño, ¿qué? Se muera y ellos puedan reclamar, ¿qué? La herencia. Pues eso es lo que está diciendo acá. Porque si hay un testamento, pues es necesario que intervenga la muerte del testador, del que hizo el testamento. Nosotros también, para poder reclamar las bendiciones de Dios, y aquí esto es muy importante. Por eso dice que las bendiciones ya están desde la obra redentora, desde la cruz, porque ¿quién murió? El testador, que es ¿quién? Jesucristo. Y si él ya murió, entonces a partir de ese instante su iglesia reclama sus bendiciones porque somos herederos de ese testamento, del nuevo pacto. Ya murió el que hizo el testamento, se llama Jesucristo. Murió y ascendió al cielo. En el cielo ya no hay esa parte legal aquí en la tierra. Él ya está en el trono, allá en el cielo. Y aquí en la tierra dice, reclame las bendiciones, mijo. Porque yo ya las dejé, yo el testamento, el testador, ya se las dejé. Y en la tierra, para los de la tierra ya morí. O sea, legalmente ya estoy muerto en la tierra. Pero vivo aquí en el cielo, a la diestra del Padre. Yo ya estoy aquí en los cielos, no en la tierra. Así que usted puede reclamar su herencia, porque ya el testador ya murió. ¡Ah! Por eso dice uno, ya nos bendijo. Y aquí muchos, venga, así, buenas, que para lo de la salud, que para lo de la príncipe, no, pero reclama, ya está. No, es que, bueno. Y la mente le cuesta entender eso a la inteligencia, a la lógica. Porque el testamento, verso 17, con la muerte se confirma, por supuesto. Mire que lo que dejó de herencia, sí, ahí se confirma. Sí existía esa casa, ese carro, ahí está. Ya se confirmó. Ah, sí. Aquí hay muchos que no han podido confirmar estas bendiciones. No, ay, Señor, dame. Ay, pero si ya está, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Mientras él vive, no. Usted no puede reclamar. Venga, que esto es mío. Que el carrito, que la parte. No, qué pena. El Señor todavía está vivo, no ha muerto. Por eso muchos ya empiezan a reclamar sin que mueran y se agarran. Pero y otro le contesta por allá, déjelo al menos que se muera el pobre viejo. Ya están repartiendo la herencia y el viejo ni siquiera ha muerto. Pues claro, porque eso es cierto, hasta que no se muera. Eso es lo que dice acá. Pues no es válido entre tanto el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Tenía que pasar la sangre de los animalitos. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, así como hacen los curas con el cacharro ese que van por todo el incienso, yo no sé lo que pasan por toda la iglesia y que va echando humo. Todo eso, todos esos ritos que habían allá. Y él dice eso no, ni a Moisés le sirvió. Porque eso era para hacerlo por un año. Es más, el mismo Moisés tenía que limpiarse primero él mismo. En cambio, Jesús no. Jesús no tuvo que limpiarse nada y sí entregó su sangre. Una vez y para siempre. Ya no hay necesidad nada más de nada de esto. Ni de nada de ritos, ni nada. Ya Jesús lo hizo. Y dice allí, versículo 20, diciendo, ¿quién decía? Moisés, esta es la sangre del pacto de Dios que os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. ¿Se da cuenta que esto hace también todo hoy en día la iglesia tradicional?
La iglesia tradicional le anda echando agua bendita, cuanta vaina encuentra. Venga, venga, rociemos aquí en la iglesia, rociemos las imágenes, rociemos, eso rocía la lata. Y casi todo es purificado, según esa ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y esto es clave. Había que derramar sangre para que hubiera remisión de pecado. Remisión significa que no lo hago yo, se lo remito a otro. Venga, se la remito. A mí si alguien viene a decirme, venga, lo voy a echar aquí, yo lo remito a la inmobiliaria. Vaya, hable allá con ellos, porque, a ver, yo el contrato no lo hice con usted, lo hice fue con la inmobiliaria, lo remito allá. Aquí lo mismo. Cuando alguien viene a hablarle a usted de que usted es un pecador, es una pecadora y mire, no es que usted lo remite a Jesús, le dice, mire, ¿sabe qué? No hable conmigo, vaya, hable allá con Jesús, porque él ya me hizo la remisión y pagó con sangre. Eso es lo que está diciendo acá. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. En el Antiguo Testamento se la remitían a los pobres cabritos, a los pobres becerros, a esos era que se la remitían, porque había que pagar el pecado, era con sangre. En el caso de nosotros la remitimos a Jesús y él pagó con su sangre. Verso 23. Fue, pues, en conclusión, mejor dicho, necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esos, hechos por manos humanas. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Cierto que Jesús no entró allá en el templo en la época de él, el que había reconstruido Nehemías. Cierto que él no entró, ¿sí o no? Ni fue sacrificado ahí donde vendían las palomas, allá donde él regó todas las mesas, ahí no fue sacrificado, en ese santuario, ni después en el lugar de la propiciación, ahí lo sacaron fuera de la ciudad, allá al monte Gólgota, allá al monte de Sión, allá donde muchísimos siglos atrás, el mismo sitio, Abraham iba a sacrificar a Isaac, ahí en ese sitio. Porque Cristo no entró en ese santuario hecho de mano, ese que hizo, ¿quién? Salomón, y reconstruyó Nehemías. Figura del verdadero, sí es figura del verdadero que está en el cielo, porque él representa al verdadero, pero no hecho de mano, hecho del Padre, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora. Cuando escuche usted allí, ahora, en este instante, hoy, por nosotros ante Dios, él se presenta como todo ese sacrificio delante de Dios y él responde por usted y por mí ante el Padre. Por eso el Padre no mira, lo mira a usted. Ves a su hijo en usted, que es distinto. 25, y no para ofrecerse muchas veces. No, él ya lo hizo una vez. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, allá era cada año, hágale otra vez, y hágale otra vez, y hágale otra vez. Con sangre ajena, además. Porque él entraba a limpiarse primero él mismo y después la sangre de todos los demás. No, Jesús entró con su propia sangre, la de él, para limpiarnos a nosotros. No, esto es muy poderoso. Verso 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. ¿A quién? A Jesús. Hubiera tenido que padecer muchas veces y tenían que haberlo crucificado muchas veces. Desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, ¿cuántos siglos han pasado? Casi 20 ahorita. Se presentó una vez para siempre, una sola vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo. Él se sacrificó, entregó hasta su última gota de sangre para quitar de en medio el pecado. Y ahora usted lo entiende perfectamente. Por eso no hay necesidad de todo el poconón de sacrificios, ni ponerlo a hacer más cosas, ni ponerlo divino baby cada Navidad, resucitarlo para crucificarlo cada Semana Santa. ¿Qué es eso? Eso es ofenderlo. Eso es maltratarlo. Eso es no entender lo que él hizo allá en la cruz. Verso 27. Y de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nosotros morimos una vez y después de eso el juicio. Va a venir el juicio eterno. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Así como nosotros vamos a morir en este cuerpecito una sola vez. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, los suyos y los míos.
y aparecerá por segunda vez. Y aquí vuelve y habla de la segunda venida. Mire, él va a venir por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes les están esperando todavía? El pueblo de Israel. Porque su iglesia ya lo tiene, ¿o no? ¿Usted no lo tiene? Sí. Los que lo esperan, ese pueblo de Israel, al fin va a creer en él. Al fin van a recibir a su Mesías. Al fin van a recibir esa salvación tan anhelada. Pero para usted y para mí, Cristo ya está presente, como dice el título de la predica, está presente hace 2000 años. Y dice uno, Señor, ¿qué explicación la que diste? Perdónanos por haberte ofendido tantas veces. Y perdónanos por pretender crucificarte cada vez que pecamos. Perdónanos, Señor. Tú ya lo hiciste una vez, no necesitas hacer más. Tú ya terminaste tu trabajo. El mío es obedecerte y creer en ti. Y quiero hacerlo. Y quiero tener eso, esa disposición para hacerlo. Pon en mí esa actitud, por favor, Dios. Quiero que la pongas en mí, diciéndote que así va a ser, que así sea, con un fuerte amén.